Escuchen bien, viajeros del saber, pues la historia que contaré esta noche no es de héroes bañados en oro, ni de paladines predestinados. Es la crónica de un error, un accidente cósmico. Es la historia de cómo las piezas más rotas, dispares y disfuncionales del norte helado se unieron no por gloria, sino por pura y desesperada necesidad. Esta es la historia de los compañeros del salón. Para entender lo imposible de su alianza, primero deben sentir el frío del Valle del Viento Helado. Es un lugar de hielo eterno, donde el viento no susurra, grita, un lugar donde la supervivencia es una batalla diaria y la confianza es un lujo que pocos pueden pagar. Es aquí, en el borde del mundo civilizado, donde encontramos nuestros pedazos rotos. El primero, y el más fracturado de todos, es Drizzt Do'Urden, un elfo oscuro, un drow. Permitan que eso penetre en sus mentes. Un guerrero nacido en la ciudad de la crueldad, Menzoberranzan, donde la traición es aliento y el asesinato es virtud. Drizzt huyó de ese abismo, llevando consigo un código moral que lo convirtió en un paria para su propia gente. Pero en la superficie no encontró la luz, encontró el miedo. Para el mundo, su piel de obsidiana y sus ojos lavanda eran la marca de la araña, la señal del enemigo. Vivía al margen, un fantasma en la tundra, más solitario que el pico de una montaña, acompañado solo por la sombra de su pantera mágica, Gwenhwyvar. Él no era un héroe, era un exiliado. El segundo es Bruenor Battlehammer, un rey sin trono, un enano de corazón duro como el granito y una barba tan terca como su voluntad. Bruenor no vivía en el valle, sobrevivía. Cada golpe de su martillo contra el yunque era un eco de su rabia, de su obsesión. Su gente había sido expulsada del legendario Mithral Hall, generaciones atrás, por un dragón y hordas de Duergar. Bruenor no buscaba salvar al mundo, buscaba venganza, buscaba su hogar perdido. Era gruñón, prejuicioso, y desconfiaba de todo lo que no fuera enano, especialmente de cierto elfo oscuro que merodeaba cerca de su hogar adoptivo en 10 ciudades. Junto a Bruenor estaba Catibrie, una humana, huérfana, criada entre enanos. Ella era el puente. Con la tenacidad de sus padres adoptivos y la agilidad de su sangre humana, era la voz de la razón en un mundo de gruñidos y acero. Pero también era una inadaptada, demasiado alta para ser enana, demasiado ruda para los sureños. Su lealtad no era a un reino, sino a las pocas almas que llamaba familia, sin importar cuán imperfectas fueran. Luego tenemos a Wulfgar, hijo de Beornegar, un bárbaro. Y cuando digo bárbaro, no me refiero a un noble salvaje. Me refiero a un bruto de casi 7 pies de altura, criado en la violencia y el saqueo. Wulfgar era el enemigo. Lideró una incursión contra 10 ciudades, listo para matar y robar. Fue allí donde su destino chocó con Bruenor. El enano lo derrotó, pero en lugar de matarlo, lo sentenció. 5 años de servidumbre. Wulfgar no era un compañero, era un prisionero de guerra, un salvaje encadenado, lleno de furia y confusión, siendo civilizado contra su voluntad por el enano y el drow que odiaba. Y finalmente, la pieza más improbable, Regis, el halfling, el panzón. Si los otros eran piezas rotas, Regis era el pegamento barato que intentaba huir de la botella. Regis no era un guerrero, era un ladrón, un mentiroso, un cobarde consumado. Había llegado a 10 ciudades huyendo. Había robado un artefacto de poder impensable, un rubí hipnótico de uno de los maestros de gremio más letales de todo Calimshan, el Pasha Puck. Regis no buscaba aventura. Buscaba un lugar tranquilo para esconderse, comer bien y evitar cualquier tipo de dolor. Miren a este grupo. Un drow odiado por todos. Un enano cegado por la venganza. Una humana atrapada entre 2 mundos. Un bárbaro salvaje hecho sirviente. Y un ladrón cobarde huyendo de su pasado. Esto no es un equipo. Es un desastre a punto de ocurrir. No se unieron por elección. Fueron forzados. El mal llegó al Valle del Viento Helado. Un mago tonto llamado Akar Kessel encontró la reliquia más vil, la Crenshini Bon, la esquirla de cristal. Un artefacto consciente que le susurró poder,
que le permitió construir una torre oscura, Cryshal Tirith, que bebía la luz del sol. Kessel unió a los goblins, orcos, gigantes y demonios del norte bajo un solo estandarte oscuro. Su objetivo: destruir 10 ciudades y ahogar el valle en la sombra. ¿Y quién se interpuso? Este grupo de inadaptados. Bruenor, porque era su hogar adoptivo, y nadie amenaza a un enano en su propia casa. Catti-brie, para proteger a su padre. Wulfgar, porque Bruenor le había forjado un martillo de guerra mágico, a Aegis Fang, y le dijo que era hora de usarlo para proteger, no para saquear. Drizzt, porque vio en las gentes de 10 ciudades el mismo miedo que lo había perseguido toda su vida, y no podía permitir que el verdadero mal los consumiera. ¿Y Regis? Regis intentó huir. Tomó su pony y corrió hacia el sur, pero el ejército de Kessel era demasiado grande. Acorralado, aterrorizado, el halfling se dio cuenta de que su única oportunidad de supervivencia era volver con las únicas personas lo suficientemente locas como para luchar. Y así pelearon. El drow exiliado y el bárbaro reformado lucharon espalda con espalda. El enano gruñón gritaba órdenes, mientras la humana disparaba flechas con precisión mortal. E incluso Regis, el cobarde, usó su rubí robado, el objeto de sus problemas, para confundir a los generales enemigos, volviendo a las bestias unas contra otras. No deberían haber funcionado. Sus prejuicios eran profundos. Bruenor y Drizzt apenas podían mirarse. Wulfgar luchaba contra sus propios instintos salvajes. Regis solo quería que todo terminara. Pero en la nieve manchada de sangre, bajo la sombra de la torre de cristal, algo se forjó. Salvaron el norte. No porque fueran nobles, sino porque eran lo único que había. Eran un desastre. Eran parias, exiliados, ladrones y salvajes. Eran el equipo más roto de la historia. Y se convirtieron en leyenda.